un adolescente que salió de su casa con sus amigos a celebrar y disfrutar de la vida como lo haría cualquier otra joven a su edad, fue interceptada por un hombre que tenía perversas intenciones. Un crimen que permaneció más de una década sin poder resolverse. Este es el caso de Eva Blanco. Eva Blanco Puy nació en Madrid, España, el 17 de febrero de 1981. Era una joven que disfrutaba compartir con sus amistades y familiares. Era alegre y carismática con todos. La tarde del 19 de abril de 1997, Eva estuvo jugando al tenis con sus amigas. Por la noche, el grupo permaneció en una discoteca local hasta las 11:30 de la noche. Cuando se prepararon para regresar a casa, Eva quería regresar a medianoche. Fue de las primeras en separarse del resto. Una amiga la acompañó hasta un terreno baldío a unos 700 metros de la casa de la joven, en la zona residencial de Valderrey, antes de separarse a las 11:45. Eva tenía la intención de cruzar esa zona como un atajo para llegar antes a su domicilio, evitando un desvío más largo por el centro de la ciudad, pero nunca llegó a su destino. Como Eva siempre había llegado a tiempo antes, su madre se preocupó y llamó a las amigas de su hija, quienes le dijeron que ya se había ido. Ella entonces alertó a su esposo, un conductor de grúa, quien la buscó en el pueblo con la ayuda de su sobrino, un policía local y el padre de una de las amigas. Al no encontrar rastros de ella, los padres denunciaron su desaparición en la comisaría de la Guardia Civil a la 1 de la madrugada. Pero los agentes se mostraron escépticos ante la posibilidad de presentar un informe de desaparición al cabo de poco más de una hora. A las 2:30 de la madrugada, familiares, amigos, Guardia Civil y Policía Local iniciaron su registro en Algete y la zona que conduce a la cercana fuente El Saz de Jarana, aunque la Guardia Civil no presentó un informe de desaparición hasta las 8 de la mañana ya del domingo 20 de abril. Al mediodía, la familia contactó con la televisión autonómica Telemadrid para solicitar ayuda para dar a conocer el caso. El padre de Eva visitó la comisaría local de la Guardia Civil en 15 ocasiones durante la noche y criticó a la institución por no registrar los caminos rurales ni utilizar vehículos en la búsqueda antes del amanecer. Salvo un corto recorrido en 20 minutos por Valderrey, la Guardia Civil negó la acusación y dijo que era costumbre esperar algunas horas entre la denuncia de desaparición y su registro. Lamentablemente, el cuerpo de Eva fue encontrado por dos ancianos residentes de Ajalbir a las 9 de la mañana, junto a una obra de construcción de una carretera entre Cobeña y Belmis de Jarama, a 6 kilómetros de Algete. Los descubridores pensaron que pudo haber sido atropellada por un automóvil, pero la Guardia Civil advirtió que la víctima, tendida boca abajo en el suelo, había sido apuñalada varias veces en la espalda mientras intentaba huir del atacante. También se supuso que tanto el asesino como la víctima habían llegado a la zona en un vehículo, aunque la lluvia abundante en la noche del asesinato había borrado las huellas de los neumáticos y la mayoría de las demás pruebas forenses, sobrevivieron algunas huellas de la víctima y de un hombre con mocasines de la talla 42. La Guardia Civil comunicó el hallazgo a la familia de Eva a las 3:30 de la tarde. La noticia causó conmoción en la localidad, que apenas habían 12.300 habitantes por aquel entonces, debido a que no había muchos delitos graves en ese lugar. Su autopsia determinó que fue apuñalada en la espalda 19 veces antes de morir por la pérdida de sangre alrededor de las 4 de la madrugada. El arma homicida era una navaja de entre 8 y 10 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. La primera puñalada en el costado del cuerpo se hizo mientras estaba sentada en un vehículo y el resto después de que saliera e intentara correr cuesta arriba junto a la carretera. Muchas de estas heridas posteriores, en su mayoría encontradas en la oreja y parte posterior de la cabeza de Eva, fueron superficiales y se interpretaron como pasionales, mientras que la primera herida fue profunda y pudo haber sido fatal, incluso en ausencia de todas las demás. El himen de Eva había sido desgarrado y el semen del mismo hombre se encontró en su boca, vagina y ropa interior. También se extrajo una fibra roja de la boca de Eva, que posteriormente fue identificada por el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa.
provincia de Barcelona, como perteneciente a un tipo común de tapicería de automóviles, lo que confirmó que Eva había estado en un vehículo después de su desaparición. Las primeras sospechas de la policía fue que Eva conocía a su agresor y que mantuvo relaciones consensuadas debido a que el cuerpo fue encontrado con su vestimenta y no tenía signos de violencia, por lo cual pensaban que el asesinato había ocurrido después de una discusión. Pero los padres de Eva indicaron que su hija fue secuestrada y violada a punta de cuchillo y que su asesinato fue para evitar el enjuiciamiento por el crimen cometido. El primer sospechoso fue el exnovio de Eva, un residente de Fuente el Saz que recientemente había roto con ella. Sin embargo, fue descartado tras ser interrogado por la policía. Posteriormente, la investigación se centró en hombres adultos conocidos por la familia de Eva y quienes ella podía confiar. El 29 de mayo, el gobierno anunció que la Guardia Civil encontró el caso más complicado de lo esperado y que ya no excluía a un extraño como autor. Los amigos de Eva afirmaron que ella nunca aceptaría que un extraño la llevara y que debió haber sido obligada a subir al automóvil. 8 meses después del crimen, la madre de Eva encontró 2 cuadernos escondidos entre cajones de la habitación de su hija. Estaban etiquetados como 95-96 y 96-97 y fueron escritos a mano por la víctima hasta el día de su asesinato. Muchas de estas páginas no contenían nada más que Eva y Miguel, el nombre de su exnovio, repetido una y otra vez con diferentes colores de bolígrafo. Sin embargo, 2 páginas antes del final del último, Eva y Miguel fueron reemplazados por Eva 34 31 10. Muchas personas, incluidos amigos y la policía, creyó que este código hacía referencia a una persona que Eva quizás conoció y estaba interesada en él, pero no se sentía segura de colocar su nombre o quizás no lo sabía. Finalmente, el misterio del código se resolvería años más tarde y todos quedarían impactados al conocer al nombre que estaba detrás de este código. Ahmed Chel Her nació en Taza, Marruecos, el 1 de marzo de 1963. Chel se casó en Madrid en 1989 con una española de 20 años y se convirtió en ciudadano español en la década del 90. Tuvieron 3 hijos. Los Chel nunca fueron incluidos en la lista de residentes de Algete porque vivían en una caravana estacionada en un vivero donde Chel trabajaba como repartidor. La residencia de Chel se encontraba junto a Paracuellos de Jarama, en la carretera de Fuente el Saz, a 4 kilómetros del lugar del crimen. Los Chel se mudaron a Francia en 1999. Aunque seguían apareciendo como casados en España, se separaron amistosamente y Chel se volvió a casar con una estudiante marroquí de 24 años en Besanzón en 2003. Los años pasaban y el caso de Eva seguía sin resolverse. No tenían más pistas de quién podrían ser el responsable del hecho. En 2007, un especialista de la Universidad de Santiago de Compostela reexaminó las pruebas de ADN y concluyó que pertenecía a un hombre que no era de ascendencia europea. 6 años después, en 2013, el número de personas investigadas había aumentado a 1.503 y se habían analizado el ADN de 208 hombres de Algete y otras localidades, incluidos delincuentes que se encontraban en libertad condicional en el momento del asesinato. El 26 de abril del 2013, el programa de investigación de la secta, Equipo de Investigación, emitió un programa sobre el caso con el título Eva, un expediente abierto. En él se recapituló la evidencia conocida e incluyó entrevistas con los padres, amigos, maestros, oficiales que trabajaban en el caso de Eva. Y Vicente Garrido Genovés, psicólogo y criminólogo, dijo que estaba seguro que Eva no se encontró con un novio secreto, porque ella no accedería a encontrarse con un amante 15 minutos antes de su toque de queda, por el riesgo de exponer tal relación. Su perfil criminal era de un acosador, alguien a quien Eva no conocía o apenas conocía. La falta de heridas defensivas podría explicarse porque la víctima fue amenazada antes de acceder a tener relaciones sexuales con el agresor. El criminal sería de poca inteligencia, sin educación, con una profesión poco calificada y emocionalmente inmaduro, ya que buscaba sexo con un adolescente más que con una mujer de edad más cercana.
Probablemente no tenía familia, porque se habrían dado cuenta de que llegaba tarde y les habría preguntado al respecto. También era posible que continuara su carrera criminal en otros lugares de España y que estuviera en prisión por otros delitos. Después de este programa, una mujer informó a las autoridades que había visto un hombre sospechoso en el lugar donde fue asesinada la joven, cerca de las 8 de la mañana de aquel día. Caminaba bajo la lluvia, sin paraguas, parecía que no había dormido durante la noche y parecía estar buscando algo antes de subirse a su Renault 18 blanco. La Guardia Civil consideró fiable el testimonio, en parte porque otros testigos habían denunciado un carro con las mismas características a lo largo de los años, y el modelo era compatible con la fibra recuperada del cuerpo de Eva. El 28 de octubre del 2013, la Guardia Civil publicó un retrato robot realizado en colaboración con la nueva testigo. El sospechoso sería entre 35 y 40 años en 1997, medía entre 1,70 y 1,80 metros de altura, era corpulento entre 75 y 80 kilogramos, con cabello castaño corto, puntiagudo, cara cuadrada y endurecida, ojos oscuros y hundidos, vestía una camiseta blanca y un suéter con cuello de pico, y conducía un Renault 18 blanco con la tapicería roja. Se creó un número de teléfono y una dirección de correo electrónico confidenciales para posibles sugerencias. A finales del 2013, una nueva revisión del ADN del semen redujo la identidad del donante a un hombre de ascendencia norteafricana. La Guardia Civil solicitó a los 300 norteafricanos residentes en Algete en el 97 que proporcionaran muestras voluntarias. A pesar de que muchos habían abandonado la ciudad e incluso el país en los años intermedios, Fou Chel, un antiguo residente del barrio de Eva, que posteriormente se marchó a vivir al sur de Francia, compartía su cromosoma Y y más del 97% de su ADN nuclear con el asesino. Esto solo era posible si ambos hombres eran hermanos. La muestra de un hermano de Chel, afincado en Murcia y que nunca había residido en Algete, proporcionó un resultado idéntico. Se emitió una orden de detención europea para el tercer hermano de Chel, Ahmed Chel Heard. Fue así que el 1 de octubre del 2015, Ahmed fue detenido fuera de su lugar de trabajo en Besançon, ciudad y comuna francesa situada en el este del país, en el departamento de Doubs y región Borgoña-Franco Condado, durante una intervención conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa. Tras la detención del asesino marroquí español Chel, que afirmó que conocía a Eva, se obtuvieron datos que pueden identificarle con el número 343110. 34 corresponde a los años de Chel en el momento del asesinato, 3 corresponde al mes de marzo y 1 corresponde al día de ese mes en el que nació. 10 corresponde a la reducción de la suma del año que nació Chel, es decir, 1 más 9 más 6 más 3 igual a 19. 1 más 9 igual a 10. Cuando se le informó sobre la evidencia de ADN, Chel indicó que ese día había salido a caminar solo y que 2 hombres lo interceptaron y lo agarraron para llevarlo a un terreno descampado con el cuerpo de Eva y lo obligaron a masturbarse sobre él. Su ex esposa, sin embargo, dijo a los periodistas que se había ido en compañía de sus hermanos, como solían hacer los fines de semana. Afirmó que nadie le habló de esa noche hasta después del arresto de Chel, cuando un hermano dijo que habían estado en la misma discoteca que Eva y que hablaron con ella después de que tuviera una discusión con su exnovio. Eva salió de la discoteca con los hermanos un momento, pero volvió adentro con sus amigas alrededor de las 11 de la noche. El 5 de octubre del 2015, Chel intentó sin éxito cortarse la vena yugular con el vaso de cristal en su celda, pero aceptó ser deportado a España para ser juzgado 2 días después. El 9 de octubre, Chel aterrizó en la base aérea de Torrejón, bajo la custodia de la Guardia Civil. En la audiencia preliminar del 13 de octubre, Chel se negó a hacer una declaración, pero aceptó dar una muestra de ADN siguiendo el consejo de su abogado. Fue acusado formalmente por el asesinato, violación y detención ilegal y fue recluido en la prisión de Soto del Real en espera de un juicio.
Luego de que se le negara la solicitud de su abogado para que lo liberaran hasta que llegaran los resultados del ADN, las pruebas confirmaron a Chell como el origen del semen incriminatorio más allá de toda duda. El 19 de octubre del 2015, la defensa de Chell solicitó sin éxito su liberación en espera del juicio. Su abogado argumentó que no había evidencia que vinculase a su cliente con el crimen además del ADN, que la hipótesis que funcionó durante los últimos 18 años por parte de la Guardia Civil era que Eva había subido voluntariamente al automóvil de un adulto que ella conocía y que había consentido en mantener relaciones sexuales antes de ser asesinada, según la misma información. Como resultado, no tenía sentido acusar a Chell de violación o creer que Eva habría accedido a subirse a un automóvil con un marroquí, dado la insistencia de sus amigas de que nunca subiría a un automóvil de un extraño. La primera esposa de Chell alimentó la teoría conspirativa en una entrevista con el programa La Mañana de TVE, en la que afirmó que había varias personas involucradas y que los Chell sabían que estaban detrás de todo esto, más o menos. Ella afirmó esa vez que su marido regresó a casa entre las 10 y las 11 de la noche, que no se quedaría fuera hasta tarde porque estaba embarazada y que le dijo que algunos chicos lo habían asaltado, pero que él no quería denunciarlo porque tenía miedo. En la siguiente audiencia, del 15 de enero del 2016, Chell afirmó que 2 personas lo metieron a la fuerza en un automóvil y lo amenazaron con una navaja para hacerlo eyacular sobre Eva, que estaba viva dentro. Insistió que nunca la penetró, pero cuando se le preguntó por qué se encontraba su semen dentro del cuerpo, no pudo responder. El 29 de enero del 2016, Chell fue encontrado muerto en su celda de la prisión Alcalá, Meco, tras haberse ahorcado con los cordones de su zapato. La acusación terminó formalmente el 15 de febrero del 2016. En octubre del 2020, el Tribunal Supremo de España condenó al Estado a indemnizar a la familia del presunto violador con un total de 90.000 euros por no haber evitado el interno. Un terrible final para una joven de apenas 16 años que le arrebataron su vida de una forma brutal. Este caso conmocionó a mucha gente en España debido a que en ese momento no ocurrían tantos crímenes y no había tanta violencia en esa zona. Un hombre que hasta el último día de su vida no quiso dar revelaciones sobre qué habrá pasado ese día. Nunca entenderemos los motivos por lo cual lo llevaron a cometer ese brutal asesinato. Y lamentablemente nunca fue llevado a juicio ya que se quitó la vida. El caso se cerró y quedó como el único responsable de la violación y asesinato de Eva Blanco. Si te gustó este video, no olvides compartir, darle like y suscribirte a mi canal, que me apoyaría bastante. Hasta la próxima.